Hola chicos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días. Les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestra iglesia, a nuestra escuela dominical online de la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú. Les mando un fuerte abrazo virtual a todos ustedes. Dios me los bendiga mucho y espero que todos ustedes se encuentren muy bien y atentos para recibir la clase de hoy. ¿Sí? La clase que estamos viendo, que hemos aprendido en las clases pasadas, de los domingos pasados, se trata sobre la Biblia en la mano, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Muy bien. La primera, ¿cuál era? A ver. La primera era atiende, ¿verdad? Como Josías, el niño rey, ¿verdad, chicos? Esa es la primera, ¿no? El dedo pulgar. El segundo, estudia como Esdras, ¿no? Esdras es el escritor, el que leía la palabra de Dios, ¿no? Y lo ponía en práctica. Y el otro, atesora como David, atesorará la palabra de Dios en su corazón, ¿verdad? Y hoy día toca otro dedito, que es habla, ¿sí? El cuarto dedito es habla. ¿Qué cosa vas a hablar? ¿Mm? La palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Primero la estudias, la atesoras, atiendes y hablas, ¿no? Esa es, eso es lo que vamos a hablar hoy, con el tema de hoy, que es Pablo. Vamos a tomar a Pablo, misionero y predicador de las Escrituras. ¿Quién fue Pablo? Lo encontramos en Hechos 9, 15 y 16, ¿no? Ahí se encuentra, lo vamos a resumir quién fue Pablo. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un ciudadano romano, judío. Él nació en Tarso de Cilicia. Él fue criado en Jerusalén, educado a los pies de Gamaliel. Fue fariseo celoso de la ley. Él fue Gamaliel. ¿Qué hizo Pablo? Persiguió cruelmente a la iglesia de Cristo. Pero, ¿qué pasó? Tuvo un encuentro con Cristo en el camino a Damasco que cambió el curso de su vida. De perseguidor fue perseguido de Cristo. De perseguidor de la palabra de Dios fue un perseguido por hablar de la palabra de Dios, ¿no? Dios lo escogió para que lleve el evangelio a los gentiles y a los no judíos, o sea, no solamente a los judíos del pueblo de Israel, sino a todo el mundo, a los romanos, ¿no? A todo el mundo, hasta incluso que llegó a nosotros la palabra de Dios. Tan pronto él tuvo su encuentro con Jesús, él empezó a predicar. Él no esperó nada, él empezó a predicar del amor de Cristo, empezó a leer la Biblia y empezó a hablar de su amor que tiene con cada uno de nosotros. Demostraba que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no fue desobediente a la visión celestial, sino que él fue obediente, ¿no? Él cuando tuvo el encuentro con Jesús, le dijo, ¿qué quieres que haga? Le dijo así, ¿no? Y Jesús le dijo, quiero que prediques mi palabra. Y él comenzó a predicar la palabra de Dios. Él no se avergonzaba del evangelio. Él no predicaba con palabras sabias y elocuentes, sino que él demostraba el poder del Espíritu Santo para que la fe de los oyentes no dependieran de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Él dejaba que el Espíritu de Dios fluyera en él, para que los demás conozcan el poder de Dios. Agradeció a Cristo por haber considerado digno de confianza de ponerlo a él en el ministerio, ¿no?
En Hechos 20:24 dice Pablo, él dice, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo al servicio que me ha encomendado el Señor, que es el de dar el testimonio de la gracia de Dios, ¿no? Qué hermoso, qué lindo, ¿no? Él, su meta era, lo que el Señor le había mandado, él tenía que cumplirlo, ¿no? Cueste lo que cueste, así le hicieran lo que le hicieran a él por amor a Cristo, él tenía que llevar la palabra de Dios porque así le mandó Jesús, ¿no? Porque él siempre estuvo con él, Dios siempre estuvo con él, él nunca lo abandonó. Y así dice él, ¿no? Que es de dar el testimonio del evangelio de la gracia de Dios, ¿no? De lo que él hizo con Pablo, de lo que Dios hizo con él, ¿no? Aquí vemos qué es lo que le gustaba hacer a Pablo. Pablo predicaba en los lugares donde los judíos se iban a orar, en Filipos, por ejemplo, ¿no? Las mujeres y los hombres tenían un lugar de oración, entonces Pablo fue a ese lugar y empezó a hablar del amor de Cristo. Lo encontramos en Hechos 16, del 12 al 15. ¿Qué más hizo Pablo? Pablo hizo muchas cosas que Dios le mandaba hacer. También proclamaba a Jesús en las sinagogas. Las sinagogas eran los templos donde antes los judíos se reunían, y no solamente los judíos, se reunían los sacerdotes, los fariseos, los escribas, se iban a enseñar la ley de Dios, ¿no? Pero Pablo se iba ahí a enseñar quién es Jesús, quién fue Jesús cuando estaba acá en la tierra. Eso se iba a enseñar, y por eso que a los sacerdotes no le gustaba, y por eso es que Pablo recibió muchos castigos por enseñar la palabra de Dios, ¿no? Como era de costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, con los sacerdotes, porque antiguamente decían que los sábados, ¿no? Se descansaba, porque era la ley, pero todo eso se rompió cuando Jesús vino acá a la tierra, ¿no? Les explicaba y les demostraba que era necesario que el Mesías padeciera, el Mesías, Jesús, padeciera y resucitara. Les decía, este es Jesús que les anunció, es el Mesías, él es Jesús, el Mesías. Así les decía. Y ellos se quedaban, unos se molestaban, otros se quedaban sorprendidos, ¿no? ¿Qué más decía Pablo? Él testificó ante el rey Agripa. Él estuvo encadenado, lo apresaron. ¿Por qué? Porque los cristianos eran perseguidos, eran apresados, eran golpeados, ¿no? Por predicar del amor de Cristo. Pero él no se aminoró cuando estuvo ante el rey Agripa, sino que le testificó de cómo él se había convertido al evangelio, ¿no? De cómo Jesús, de cómo Dios lo llamó a su ministerio, le testificó. Y todavía el rey Agripa le dice, casi me convences de ser cristiano con lo que le había testificado, ¿no? Pero Pablo le dice, ¿qué más quisiera que no solamente tú, sino todos los que están presentes en este lugar sean como yo? O sea, que Dios les hable y hagan la voluntad de Dios, ¿no? Eso es lo que le dijo Pablo. Qué hermoso, chicos. Pablo fue un hombre muy temeroso de la palabra de Dios. Dios lo llamó y él no dijo, no, yo qué voy a hablar, qué voy a decir. No, él de inmediato, heme aquí, ¿qué quieres que haga? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago yo de frente? ¿No? Y Dios lo llamó, ¿para qué? Para que hablara su palabra, para que de perseguidor fuera un discípulo, un apóstol, hablando del amor de Cristo, y no solamente que llevara la palabra a los judíos, ¿no?
al pueblo de Dios, sino a todo el mundo, a todo el mundo. Y de esa manera muchas personas fueron salvadas, ¿no? Fueron salvadas porque Pablo hizo caso cuando Dios le llamó y él fue y habló. Por eso el tema de hoy es Pablo fue un misionero porque él se iba a todos los lugares que Dios le mandaba, él se iba, y también predicador de las Escrituras. Él hablaba mucho del amor de Dios, así como nosotros tenemos que hacer, chicos. Tenemos que hablar del amor de Cristo, ¿sí? Dios los bendiga mucho. Nos vemos hasta el próximo domingo, chicos. Bye.